se la invoca, pero que es, me atrevería a decir, es el espíritu de la Constitución, y es que ahí está contenido el principio pro homine. Es decir, al hablar del principio pro homine, si bien es cierto que en la traducción es pro hombre, no me estoy refiriendo al hombre como género, estoy refiriéndome a la raza humana, exactamente. Entonces, sobre la Constitución, por los principios que garantiza la Constitución, el hombre, el ser humano en la República del Ecuador es importante para la Constitución y para la ley. Y esto nos lleva, pues obviamente, a reconocer todo aquello que está en los instrumentos de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los pactos, todos los convenios, y aún, pese a que dicen que no, las opiniones consultivas forman parte de lo que se denomina bloque constitucional. En ese sentido, el artículo 1, el numeral 1, el artículo 3 de la Constitución nos dice que uno de los deberes primordiales del Estado es el garantizar sin discriminación alguna el uso efectivo, el goce efectivo de los derechos que están establecidos en la Constitución. Más adelante, el numeral 1, el artículo 11 nos dice, ese es el que contiene los principios de justiciabilidad, y nos dice que la Constitución de la República dispone que todos los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual y colectiva ante las autoridades competentes, y todas las autoridades van a garantizar su cumplimiento. Cuando nos habla de las autoridades, nos está hablando las judiciales y nos habla de las administrativas. El numeral 2 del artículo 11 determina el principio de igualdad, de no discriminación, y de no discriminación ¿en qué? En el ejercicio de los derechos, y a la par nos habla de la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de adoptar todas las medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de todos los derechos que se encuentren en situación de desigualdad. ¿Quiénes se encuentran en situación de desigualdad? Los grupos minoritarios. El artículo 16 de la Constitución, en los numerales 1 y 2, nos establece que todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con símbolos propios y con sus propios símbolos, y al acceso universal de tecnología de información y comunicación. Entonces, en este sentido, estoy hablando sobre la cascada de jerarquía que existe con la Constitución, a pesar de que sobre eso tenemos a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que el Ecuador está obligado a cumplirlos porque nosotros somos miembros de la OEA, somos miembros de la ONU, y por lo tanto somos país firmante, somos miembros también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y somos país que ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por consiguiente todos los pactos y los instrumentos que se han firmado. El Ecuador no ha denunciado absolutamente ninguno. Se llama denunciar el derecho que el Ecuador renuncie a reconocer X tratado, derecho, pacto o instrumento. En ese sentido, nosotros tenemos en su momento polémica Ley Orgánica de Comunicación, que fue reformada, pero hubieron artículos, voy a citar dos, que son los artículos que nos interesan para este conversatorio. Hubieron dos artículos que fueron reformados, y fueron reformados de una manera interesante. Y uno de ellos es el artículo 61. ¿Por qué estoy trayendo estos artículos? Porque nosotros estamos hablando de discriminación y estereotipos, ¿verdad? Y tenemos aquí a un artista cuyas obras de arte, cuyas obras artísticas o sus obras, las exposiciones, se refieren en la mayoría de las ocasiones, David, tienes que recurrir a estereotipos que usas en la obra. Entonces, es interesante porque el artículo 61 de la Ley Orgánica de Comunicación se le añadió esta parte. En la última parte dice, voy a leerlo todo cuando se habla del contenido discriminatorio. Para los efectos de esta ley, dice, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que haga distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en razones de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, portar VIH, discapacidad o diferencia, y otras que tengan por objeto o el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, y esta es la parte que añadió,
incite a la propagación de estereotipos que promuevan cualquier tipo de violencia de género o limite la libertad de expresión de los grupos minoritarios. Esta fue una reforma interesante que hizo la Ley Orgánica de Comunicación. Esto fue en febrero de este año 2019. Y más adelante el artículo 63 también fue reformado, indicando que para los efectos de esta ley, para que un contenido sea calificado de discriminatorio, se verá al menos que concurran la concurrencia de los siguientes elementos sin perjuicio de aquellos criterios desarrollados en instrumentos internacionales de derechos humanos.